y otras células que liberan linfocinas. Estas linfocinas, ¿no?, liberadas así, estimulan a las citocinas pirógenas, o sea, a los pirógenos endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos conocemos? Principalmente en relación a la fiebre, ¿no? La interleucina 1 alfa, 1 beta, el factor de necrosis tumoral, alfa y beta, la interleucina 6 y el interferón alfa, entre otros. Estos son los más conocidos que trabajan justamente estimulando, ya vamos a ver más adelante, elementos que van a producir la fiebre. Estas citocinas pirógenas o pirógenos endógenos ya salen de la zona del proceso inflamatorio y se van por la vía vascular. Ingresan a la sangre, ¿no?, en cantidades suficientes para llegar al hipotálamo, y en la región anterior, específicamente en la lámina terminal vascular orgánica, ahí estimulan la liberación, entre otros, principalmente la prostaglandina E2. Entonces, a este nivel del hipotálamo se estimula la liberación de la prostaglandina E2 y esta prostaglandina E2 va por vía vascular hasta llegar justamente al centro regulador de la temperatura y producen justamente aumento de la misma. Aumentan el punto de ajuste del centro termorregulador y por lo tanto, ¿no?, aumenta la conservación y producción de calor. Este hecho que trastoca todo nuestro organismo se convierte finalmente en el término de fiebre, que produce la fiebre. Estos mecanismos que le converso y que yo lo menciono en forma más simple, tienen otros elementos bioquímicos asociados, el AMP cíclico, entre otros, pero lo principal es la columna vertebral de cómo esta prostaglandina E2 estimula la producción y la conservación de producción de calor y la conservación de la misma, y aumenta la temperatura corporal y produce la fiebre. Y es importante, les decía, ¿por qué? Porque la enfermera, la familia, trabaja generalmente sobre la disminución de la temperatura a través de elementos que regulen la misma transitoriamente. Estamos hablando de los AINES, ¿no? Hay AINES que bajan la temperatura, ¿no? La dipirona, la antalgina, aspirina, ¿no? Todos estos elementos antipiréticos, ¿no?, trabajan neutralizando, inhibiendo transitoriamente la producción de prostaglandina E2 y por lo tanto disminuyen la temperatura. El paracetamol, el AINE de elección en esta época, ¿no?, trabaja justamente inhibiendo transitoriamente, ¿no?, el aumento de la prostaglandina E2. El médico va más allá, el médico va a la zona justamente, ¿no?, de los elementos, agentes infecciosos que producen justamente todo el elemento del aumento de las citocinas pirógenas endógenas. Entonces, el médico trabaja sobre los elementos exógenos, los pirógenos exógenos, como son los agentes infecciosos ya descritos. Ahí es nuestro trabajo, nuestro diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pues bien, el síndrome febril tiene características que hay que diferenciar de la distermia, ¿no? Hay tipos y formas de alza térmica, por decirle a la distermia, ¿no? La distermia, ¿no?, que es una elevación de la temperatura, ¿no?, que no pasa de los 38 grados centígrados, ¿no? Generalmente la distermia es por causas no infecciosas, ¿no? Los trastornos de regulación nerviosa pueden ser las causas. Pueden haber fármacos que son dados para otro tipo de proceso de enfermedad y que
pueden coadyuvar el aumento de la temperatura, pero esas temperaturas no pasan generalmente 38 grados centígrados y no le llamamos fiebre, sino distermia. Cuando hablamos de fiebre, también hay que hablar forma de inicio, ¿no? Hay fiebres que se inician bruscamente y otras se inician lenta o insidiosas, ¿no? Según la intensidad, podríamos llamarle febrícula, 38 grados centígrados, ligera hasta 38,5, moderada 39,5, intensa 40,5, elevada más, más de 40,5. Entonces pudiéramos clasificar de acuerdo a la marcación de la temperatura en lo que se refiere justamente a la intensidad. También podemos hablar por la duración de la fiebre. Hay fiebres de corta duración y hay fiebres de prolongada duración. Es más, hay fiebres que pueden estar presentes por varios días, por muchos días, o pueden estar en intervalos de aparecer y desaparecer la temperatura y producir la fiebre en forma esporádica durante un proceso de enfermedad. Y esto nos conlleva justamente a una gráfica de la temperatura. Cuando nosotros hospitalizamos a nuestro paciente o le pedimos que se tome la temperatura basal y en la tarde, basal 6 de la mañana y en la tarde 4 de la tarde, nos interesa ver la evolución de la temperatura para poder hacer un seguimiento y una interpretación de la misma a través de una gráfica. Antes de ello, debo decirles que el síndrome, denominado síndrome febril, como todo síndrome, tiene síntomas y signos. Tiene síntomas, sensación de calor, escalofríos, cefalea, mal estado general, ¿no? Voy a necesitar más, si se corta en un determinado momento, nos esperamos un momentito y volvemos a aparecer. Astenia, sed, anorexia, síntomas y signos, fases febriles, rubicundas, taquicardia, polimnia, piel caliente, mucosas secas, sudoración, oliguria. Es importante decirles que las temperaturas encima de de los 40,5, 41 grados centígrados ya pueden producir daño cerebral. Y en 43 no aguanta el ser humano esta temperatura y generalmente fallece. Pero cuando hablamos de 40 grados centígrados, 40,5 y decimos que ya estamos yéndonos al daño cerebral, es importante porque hay que bajar rápidamente la temperatura. No podemos esperar el efecto farmacológico de los antipiréticos. Tenemos que utilizar medios físicos para bajar la temperatura. Generalmente en niños pequeños tenemos que bañarlos en agua no helada, sino en temperatura normal, ¿no? Para poder bajar la fiebre. La emergencia de los centros hospitalarios pediátricos tienen justamente estos elementos para poder bañar en forma racional y bajar la fiebre. Les decía que la temperatura en varios días podría producir una curva febril. Muy bien. Tiene la fiebre continua, la fiebre remitente, la fiebre intermitente, la fiebre recurrente, la fiebre ondulante, la irregular, la eléctrica, el dromedario. Yo voy a describir algunas de ellas, las que más es frecuente que ustedes observen. Primeramente, la fiebre continua. La fiebre continua es una fiebre que en ningún momento vuelve a la normalidad. La fiebre existe, pero tiene una variante de menos de un grado, de 1,5. Se mantiene constante y es menos de 1,5 grados. Fiebre continua. Cuando termina la fiebre, lógicamente se produce una lisis, ¿no? Hay enfermedades que pueden correr con fiebre, procesos respiratorios, los procesos urinarios pueden mantenerse con fiebre continua, ¿no? Después tenemos la remitente. Esta fiebre remitente es muy interesante, porque la fiebre aparece y desaparece. Aparece en la mañana, desaparece en la tarde y puede haber no fiebre por un día, ¿no? Y vuelve a aparecer al día siguiente. A esta fiebre se le llama fiebre remitente.
y generalmente hay una variación mayor a 1 grado, fiebre remitente. Después tenemos la fiebre intermitente, en la que sí existe espacios, días en la que no hay fiebre. No hay fiebre. Tenemos las fiebres de tipo cotidiana, fiebre que aparece en el día, desaparece en la noche, por decir lo menos. Después tenemos la terciana, que descansa 2 días y aparece al tercer día. La cuaterna, que aparece cada 3 días, al cuarto día aparece siempre. Estas dos últimas fiebres que les cuento están en relación al paludismo. En la selva es muy frecuente que el paciente aprende a vivir con su fiebre. Hoy día no voy a venir a trabajar, dice, porque hoy día, disculpe, mañana no voy a venir a trabajar, señor, porque mañana me va a dar fiebre y tengo que quedarme en casa. Aprende a vivir con su fiebre, la fiebre del paludismo. Después tienen otro tipo de fiebre en el tiempo, la fiebre recurrente. Se mantiene como si fuera una fiebre, ¿no? Alta, y después baja totalmente. Desaparece, hay días que no hay fiebre, para volver a aparecer por otros 3, 4 días o 5 días de forma alta, baja nuevamente. La fiebre recurrente aparece y desaparece por intervalos de días. Después tiene usted la fiebre ondulante. Esta fiebre es muy interesante porque la hemos visto fundamentalmente en la brucelosis, la fiebre malta. Es una fiebre que aparece progresivamente día a día, ¿no? Llega a un acme de temperatura y también día a día comienza a bajar. Le podríamos decir que es una fiebre en dromedario también, ¿no? Fiebre ondulante, ¿no? La fiebre ondulante. Después tenemos la fiebre éctica. Esta fiebre éctica a veces la podemos ver en pacientes venidos a menos, con infecciones severas que nos llegan al hospital, en la cual los puntos altos como agujas nos demuestran el estado calamitoso de la infección que tiene este paciente. Las fiebres écticas se mantienen altas, pueden llegar a 40 grados centígrados, ¿no? Y bajar. Es como si fueran agujas. El interno, el alumno los forma en forma roja toda la zona que sube y usted observa agujas, agujas. Eso nos llama la atención porque es un paciente que está totalmente delicado y que necesita inmediatamente tratamiento a partir de un diagnóstico. Fiebre éctica. Después tenemos la fiebre tifoidea. La tifoidea en el siglo pasado, en la década del 70, 80 del siglo pasado, era una endemia en Lima. La gente enfermaba de fiebre tifoidea. Y como el nombre lo dice, la fiebre comenzaba con la enfermedad y desaparecía con la enfermedad. Podía durar de 3, 4 semanas y la fiebre iba subiendo lentamente conjuntamente con la enfermedad. A la segunda, a fines de la segunda, tercera semana, ya estaba en el punto más alto y comenzaba también a bajar lentamente día a día y se iba juntamente con la enfermedad, ¿no? La tifoidea. Lógicamente, con la mejora con la mejora del saneamiento, esta enfermedad ha desaparecido de las ciudades que han mejorado su agua, desagüe, electricidad, luz, pero se mantiene sobre todo en el África, en zonas paupérrimas, en donde no hay saneamiento, todavía este tipo de enfermedad, la salmonela tífica, ¿no? Que perfora el intestino delgado y puede matar por sangramiento. Pero lo fundamental es la fiebre que acompaña a la tifoidea. Y lo gracioso, podríamos decir, es que es una característica. Además de la fiebre, el hemograma tiene una característica. Hay una leucopenia. No aumenta los leucocitos, se produce una leucopenia y la temperatura no se va acompañada de taquicardia. Normalmente, cuando yo tengo fiebre, aumenta mi frecuencia cardíaca. En la fiebre tifoidea
hay bradicardia más bien, no aumenta la frecuencia cardíaca y no aumenta los leucocitos en el laboratorio, una forma característica de encontrar. Lógicamente, todavía podemos encontrar en forma aislada en algunos, a veces en Lima, fiebre tifoidea, pero ya no es endémico y por lo tanto es muy escaso, sobre todo en zonas, ¿no? Paupérrimas. Pues bien, todo lo que les he mencionado ahora está en la literatura, ¿no? La literatura, la literatura. Lo que sí puedo decirles es una característica de la fiebre en niños y ancianos. En niños, cualquier proceso inflamatorio infeccioso puede producir fiebre en el niño y en forma súbita. O el niño puede estar jugando hace una hora, jugando, distrayéndose con otros niños, y de un momento a otro se aísla, se pone irritable y llora. Lo carga usted y está con alta térmica severa. Está asociada generalmente a infecciones virales. Los virus pueden producir infecciones en estos niños pequeños, ¿no? Y por eso las vacunaciones que deben tener los mismos. Ya el sarampión debió haberse desterrado, aunque ha aparecido últimamente la rubiola, la escarlatina, la varicela, la parotiditis, ¿no? El herpes, la mononucleosis infecciosa pudieran producir, ¿no? Temperatura alta en niños, generalmente de formas virales. Y lo opuesto en las personas mayores de los 70 o 80 años de edad, pueden estar altamente infectados, y no más en fiebre. Entonces, un paciente de la tercera o cuarta etapa de la vida, no necesariamente para estar enfermo tiene que tener fiebre. Pudiera estar, como les digo, altamente contaminado